Bien, saludos y bienvenidos a nuestros alumnos de cuarto. Y vamos a ver el único tema de teoría que hay en este bloque 11, que es el del ciclo de división celular y genética molecular. ¿Vale? Vamos a ir tirando. ¿Cómo se hace esto pequeño? Así. Bien. La fotocopia no sale muy bien, entonces no es problema. Es el escáner que escaneo con el móvil y no sale muy bien, ¿vale? Hasta que no tenga un escáner bueno, salen un poco borrosas. Bien, bloque 11, tema 2, ciclo celular y genética molecular. En cursos anteriores visteis la célula con sus partes, los tipos de células que existen, procariotas, eucariotas, etc. Aquí en cuarto nos vamos a centrar única y exclusivamente en el proceso de división celular, ¿vale? Es decir, la forma en la que una célula da lugar a células hijas. Tenéis que leer el tema del libro y yo aquí pues os he hecho algunos esquemas para que podáis entender el tema un poquito mejor. En el examen las preguntas que salgan de esto fundamentalmente serán tipo test, casi seguro, ¿vale? Pero también podéis encontrar algunas preguntas cortas y indudablemente de genética van a ser problemas de genética, existen problemas en genética, ¿vale? Empezamos. Bien, las células normalmente pueden estar en dos fases, o bien en reposo, en cuyo caso se llama interfase, o bien dividiéndose. Una célula siempre está o en reposo o dividiéndose, ¿vale? En interfase es en reposo o en división. Si está en división, pues puede estar en alguna de estas fases, ¿vale? Suponiendo que sea la mitosis, pues está en profase, metafase, anafase, telofase, que ya lo vamos a ver luego. Bien, esto es una célula en reposo, en interfase, sin reproducirse, ¿vale? Está formada por una membrana y el núcleo, está el citoplasma, ¿vale? Pues bien, en el núcleo hay un conjunto de filamentos deshilachados, ¿vale? Líquido que forma la cromatina, ¿vale? Eso, el nombre que recibe eso es cromatina. ¿Y por qué está formada la cromatina? Pues está formada por filamentos de ADN. El ADN es las siglas de ácido desoxirribonucleico, ¿vale? Pues bien, la cromatina está formada por filamentos de ADN y proteínas. Esta cromatina, cuando la célula decida dividirse, ¿vale? Formará los cromosomas. Es decir, los cromosomas son estructuras formadas por ADN y proteínas. Es decir, la cromatina estaba un poquito ahí remezclada y aquí se le da forma, ya se estructura, ¿vale? Ya se estructura formando lo que son los cromosomas. Estos cromosomas tienen información genética del individuo y solo son visibles cuando la célula se está dividiendo. En interfase no existen los cromosomas, como hemos visto, solo hay cromatina. Entonces, aquí tenemos la célula, al dividirse, la cromatina se estructura formando los cromosomas. Los cromosomas tienen así, esta forma, ¿vale? Este es el cromosoma con información de la madre, este es el cromosoma con información de una característica del padre, ¿vale? Pues hay otro cromosoma con una información de una característica de la madre, del padre, y otro cromosoma con información de esa misma característica, pero de la madre. Estos cromosomas que informan de la misma característica, ¿vale? En padre o madre se llaman cromosomas homólogos. Cromosomas homólogos, ¿vale? Bien, bajamos para abajo. Veamos un cromosoma más de cerca. Un cromosoma, pues es así como una U y una U más grande para abajo, es lo que he hecho yo, ¿vale? El cromosoma se unen aquí, este punto gordo que hay, por donde se unen todo, se llama centrómero, punto por donde se unen las cromátidas. ¿Qué son las cromátidas? Las cromátidas son, mirad, si partimos el cromosoma en dos partes y trazamos un eje de simetría por aquí y partimos el cromosoma en parte izquierda y parte derecha, tenemos esto, la parte izquierda y la parte derecha. Pues cada una de estas partes, ¿vale? Parte izquierda y parte derecha, recibe el nombre de cromátida. Cromátida, con D. No me lo confundáis con cromatina, ¿eh? Cromátida no es cromatina, que lo hemos visto antes. Pues bien, estas son las dos cromátidas y cada uno de estos trozos así se llaman brazos. Un brazo, otro brazo, otro brazo, otro brazo, 4 brazos. Bien, aquí he puesto que cuando la cromatina ordena sus filamentos nacen estas estructuras, que son los cromosomas. Vamos a ver los procesos de división celular, que son dos, la mitosis y la meiosis. La mitosis la vamos a ver ampliamente, pero la meiosis la vamos a ver un poco más superficial, lleva un proceso más engorroso, ¿vale? Para explicar y no vamos a insistir mucho. La mitosis. La mitosis es un proceso de división celular propio de las células eucariotas
mediante el cual una célula madre da lugar a dos células hijas, idénticas a la célula madre, con la misma información genética. Es decir, tenemos una célula, ¿vale? Y de ahí salen dos células hijas con la misma información genética, una que la otra. Es como clonadas, ¿vale? Se puede decir que son clonadas. Esto es lo que pone en la definición del libro. La vamos a traducir un poquito más abajo, ¿vale? Bien, lo voy a traducir en forma de esquema, esta definición, ¿vale? Esto es lo que viene en el libro y la voy a traducir un poquito. Mitosis es un proceso de división celular, ya lo hemos dicho. ¿De qué? De las células eucariotas. Y esta palabra me la he inventado yo, ¿vale? De las células eucariotas normales. Aquí voy a llamar yo células eucariotas normales, pues. Vamos a llamarle células eucariotas normales a las de todo el individuo, todas las células. Vamos a suponer que es un humano, pues el célula del brazo, de una pierna, de un hueso, de todas las células, excepto las células que dan lugar a las células reproductoras, que son gametos, que son óvulos y espermatozoides. Es decir, todas las células del cuerpo, excepto aquellas células que van a dar lugar a que aparezcan las células sexuales, que son los óvulos y los espermatozoides, ¿vale? Todas esas células, a excepción de esas reproductivas, se van a reproducir por mitosis. Y las células que dan lugar a las células reproductoras, que son óvulos y espermatozoides, esas se van a reproducir por otro proceso llamado meiosis, ¿vale? Pues bien, esta palabra la he puesto yo, es inventada mía, palabra mía, que para que me entendáis, todas las células menos las que dan lugar a las células reproductoras. Ejemplo, células normales, pues una célula de un brazo, de un hueso, de la cara, ¿vale? Y las que no se reproducen por mitosis son las células que van a dar lugar a óvulos y espermatozoides, ¿vale? Bien, la mitosis, una célula diploide, ¿vale? Entendemos por célula diploide a la que tiene 2N cromosomas, 2N cromosomas, ¿vale? N del padre y N de la madre, ¿vale? Da lugar a dos células hijas, a partir de una célula diploide, da lugar a dos células hijas también diploides, con 2N cromosomas. Es decir, tenemos una célula diploide con 2N cromosomas y luego tenemos dos células diploides con 2N cromosomas. ¿Ok? Un dibujo esquemático así un poco. Tenemos aquí el núcleo y tenemos 2N, ¿vale? Número de cromosomas del padre, número de cromosomas heredados de la madre. Total, 2N cromosomas. Se divide y da lugar a una célula exactamente igual que esta y otra célula exactamente igual que esta, con 2N cromosomas cada una, ¿vale? Pues bien, las células que tienen 2N cromosomas se les llama diploides, 2N cromosomas. Y aquellas células que solo tienen N cromosomas, la mitad, son células haploides. Y las únicas células haploides que vamos a ver aparecen en la meiosis, que son precisamente los gametos, es decir, los óvulos y los espermatozoides, ¿vale? Son células haploides. Bien, fases del proceso de división de la mitosis, ¿vale? Bien, tenemos aquí la célula, ¿vale? Y tenemos aquí la membrana nuclear, la membrana del núcleo. Aquí tenemos los cromosomas homólogos, dos pares de cromosomas homólogos. Y lo que se hace es que los centriolos estos se duplican, hay 4, ¿vale? Entonces, 2 se van para un extremo y 2 se van para otro extremo, intentando estirar de la célula. ¿Veis que la estira? ¿Vale? En el momento en que intenta estirar, aparece unos hilillos con microtúbulos, ¿vale? Que se llama uso acromático. Esta línea discontinua verde, ¿vale? Son el uso acromático, los usos acromáticos, ¿vale? Pues bien, estos usos acromáticos formados por microtúbulos enganchan, por así decirlo, del centrómero de los cromosomas, ¿vale? Y los mantiene aquí unidos por el centrómero, ¿vale? Lo leemos, el centriolo se duplica y se dirige cada uno de ellos a los polos contrarios de la célula, como estirando de los extremos, desintegrándose la membrana nuclear. Es verdad, la membrana nuclear que antes estaba ya no está, se desintegra. Comienza a formarse el uso acromático, que es esto verde, ¿vale? Que es un conjunto de microtúbulos que unen los centriolos, ¿vale? De un polo con el opuesto, pasando por el centro de los cromosomas. El centro de los cromosomas, que se llama centrómero, que es el punto por donde se unían las cromátidas, ¿lo recordáis? Bien, pues esa es la profase.
La metafase viene de mitad, meta de mitad, que es que los cromosomas se sitúan justamente en la mitad, ¿vale?, de la distancia que hay de un centriolo al opuesto, justamente en la mitad, ¿vale?, atravesado por cada cromosoma por su correspondiente microtúbulo del uso acromático. Bien, aparece el uso acromático ya formado completamente, los cromosomas se dirigen y se sitúan justo en la mitad de la distancia entre los polos, uniéndose cada cromosoma a cada filamento del uso acromático. La anafase. Bien, la anafase, veis, los centriolos tiran de los usos acromáticos, rompen el cromosoma y la mitad de las cromátidas izquierdas se van para allá y la mitad de las cromátidas derechas se van para allá. Y se quedan, hay unas y hay otras, ¿vale? Las cromátidas son divididas de sus cromosomas originales y dirigidas hacia los polos opuestos de la célula. Eso se llama anafase. Y luego viene ya la telofase. La telofase es que una vez llegados los cromosomas a los polos, ¿vale?, pues ya se forman las membranas nucleares otra vez, ¿vale? Los cromosomas que teníamos antes en forma de cromátidas se dilatan y forman lo que antes llamábamos cromatina. ¿Os acordáis la cromatina que aparecía cuando la célula estaba en reposo? Antes de dividirse, pues ya se forma la cromatina, ¿vale? Y hay un proceso que no se conoce como una fase de la mitosis, pero es un proceso en el cual se le llama citocinesis, mejor dicho, donde la célula se divide ya por completo en dos células genéticamente iguales, ¿vale? Ya la membrana de fuera se rompe y ahí tenemos una célula en reposo y otra célula en reposo con sus cromátidas con su cromatina correspondiente en el núcleo, en una y en otra. ¿Ok? Bien, para aprenderse estas fases de memoria hay una regla mnemotécnica que es aprenderse esta frase. Promete Ana tejer, ¿vale? Promete Ana tejer. Pro de profase. Mete de meta. Metafase. Ana de anafase y te de telofase. Promete Ana tejer, ¿vale? Así es como más o menos dicen los libros que por esa regla mnemotécnica se recuerda perfectamente, ¿vale? Seguimos. La meiosis. La meiosis es el proceso básico en la reproducción sexual, que se produce para dar lugar a las células reproductoras o gametos, ¿vale? Las células reproductoras o gametos son precisamente óvulos y espermatozoides en el ser humano. Consiste en dos divisiones consecutivas, ¿vale? La meiosis en realidad es muy compleja las fases porque tiene dos mitosis y aquí vamos a dar una síntesis un poco chapucera que he hecho yo para que lo entendáis más o menos, pero no se va a pedir que la meiosis se sepa tanto como la mitosis, ¿vale? La meiosis un poquito así por encima, no lo voy a pedir tanto. Este proceso se produce en las células diploides, ¿vale? Eso pone en el libro. Pero se originan 4 células hijas haploides. Bien, ahora lo vemos todo. Aclaración de todo esto. La meiosis, proceso de división celular en el cual una célula diploide, como teníamos en la mitosis, una célula diploide con 2 N cromosomas, da lugar a 4 células haploides, es decir, con N cromosomas cada uno, con la mitad de los cromosomas. Repito, una célula diploide da lugar a 4 células haploides, con la mitad de cromosomas, con N cromosomas. Aquí lo tenéis. Célula diploide da lugar a 4 células haploides, ¿vale? Y esas células haploides son óvulos o espermatozoides y tienen N cromosomas y N cromosomas. Que precisamente cuando un óvulo con N cromosomas en la fecundación se junta con un espermatozoide con N cromosomas, va a formar lo que es el cigoto, que va a tener 2N, una célula que va a tener 2N cromosomas, que va a dar lugar al nuevo ser, que va a llevar parte genética de esta N cromosomas del óvulo y parte genética de esta N cromosomas del espermatozoide, es decir, de ambos bandos, de padre y de madre. Bien, una célula reproductora normal 2N da lugar a 4 células hijas sexuales haploides, N. Esto es una chapucería, para que lo entendáis, ¿vale? No viene así en ningún libro, pero se me ocurrió a mí hacer un símil así, de esta manera. Tenemos una célula diploide, ¿vale? Como la que teníamos en la mitosis al principio, con N cromosomas de padre, N cromosomas de la madre, formando 2N en total. Pues bien, se produce una mitosis 1, ¿vale? En la cual se obtienen otras
dos células diploides, igual que en la mitosis, pero con dos N cromosomas cada una, pero con una característica especial, que hay una recombinación genética de los cromosomas del padre y de la madre, es decir, que con esta N se recombina en uno y en otro, ¿vale? En una célula, y luego en uno y en otro. ¿Veis la N? Yo la he puesto con color rojo y azul para que veáis que aparecen dos células, también con diploides con dos N cromosomas, semejante a la mitosis, pero con la diferencia de que en la mitosis eran exactamente igual que estas, y aquí en la meiosis está recombinado el material genético. Y luego de esta, por otro proceso, ¿vale? Se divide en esta N se queda suelta, se divide en una célula haploide, ¿vale? Y otra célula haploide con N cromosomas. Y esta también en otra célula haploide y otra célula haploide con N cromosomas. Teniendo de este modo 4 células hijas haploides con N cromosomas, con la mitad de los cromosomas que la célula madre, que tenía 2N. Y recombinadas genéticamente. Cada célula hija N tiene carácter de ambos, padre y madre, ¿vale? Es decir, cada óvulo va a tener una recombinación del padre y de la madre, ¿vale? Estas células hijas son óvulos y espermatozoides. Para que veáis luego lo que pasa, un óvulo que está recombinado genéticamente con características del padre y de la madre de este organismo, se recombina con otro espermatozoide que a su vez tiene características del padre y de la madre de este organismo, ¿vale? Y forman el cigoto, que es una célula con 2 N cromosomas que luego dará lugar en el futuro al bebé y tal. En la especie humana, ese N es 23 cromosomas, ¿vale? El espermatozoide y 23 el óvulo. Cuando se juntan y tal, forman la célula con 2 N cromosomas, que son 46 cromosomas. 23 del padre más 23 de la madre, ¿vale? Bien. Vamos a ver el ADN y la herencia genética, ¿vale? Bien, tenéis que leer lo del libro y complementar con los esquemas y aclaraciones puestos aquí. Bueno, lo mismo que antes. Bien, vamos a empezar. Los cromosomas. Los cromosomas son un componente del núcleo que hemos visto antes, que se condensan, ¿vale? Se estructuran y aparecen cuando la célula está en división. Eso lo hemos visto, ¿vale? Estaba la cromatina y luego eso se condensa, se forman unas estructuras que son los cromosomas. Y cuando está en división, pues que puede ser por mitosis o meiosis, según el tipo de célula que sea. Bien, pues esos cromosomas están formados por ADN. ¿Y qué es el ADN? El ADN es ácido desoxirribonucleico, ¿vale? Esos cromosomas están formados por ADN y proteínas. Y a su vez, este ADN está formado por cadenas de nucleótidos, que son pequeñas moléculas. Pues bien, esos nucleótidos se diferencian entre sí por el orden de sus bases nitrogenadas, ¿vale? Es decir, esos nucleótidos se diferencian por el orden de sus bases nitrogenadas. Existen 4 bases nitrogenadas, que son la adenina, una A, guanina, una G, citosina, una C y timina, una T. Estas bases nitrogenadas forman parejas de 2 en 2, ¿vale? Las parejas que forman siempre son pareja 1, adenina, timina, AT, y pareja 2, guanina, citosina, GC, ¿vale? Entonces, la forma de secuenciación de estas parejas en el ADN de cada ser vivo forma su genoma particular. Es decir, cada ser vivo va a tener su ADN. Su ADN va a ser como su carnet de identidad biológico que lo diferencia de otro individuo, ¿vale? Cada uno tenemos nuestro genoma particular que nos diferencia de fulanito o de menganito. Entonces, igual que en el código binario tenemos 010110 tal, y eso es un 54... Aquí, una cadena de AT, GC, GC, AT, AT, GC, GCTD, a lo mejor formada por millones y millones de combinaciones, forma un individuo que se llama Juan. Y si alteramos esta cadena, ¿vale? Pues formará otro individuo que es Felipe, ¿vale? Es decir, la combinación de todo esto es lo que va a dar la identidad de cada ser vivo, ¿vale? De hecho, cuando se comete un crimen, ¿vale? Se recogen muestras de pelos, de uñas, tal, para intentar dilucidar el ADN, si se encuentra, para dar con el individuo al que pertenece, porque su carnet biológico es su ADN, y no va, bueno, no hay dos iguales que yo sepa, ¿vale? Bien,
Esa estructura del ADN tiene doble hélice. Entonces, aquí tenéis más o menos un poquito la doble hélice, hecha de forma ahí un poco tal. Y aquí, pues, una secuenciación que me he inventado. AT, GC, GC, AT, ¿vale? Van unidas así, ¿vale? Siempre adenina, timina, guanina, citosina. ¿Y qué es un gen? Un gen es, si cojo un trozo de ADN y lo corto con las tijeras, ¿vale? Con las tijeras virtualmente. Corto un trozo de ADN por aquí, tengo un gen. ¿Qué es un gen? Un fragmento de ADN. Pero un fragmento de ADN que informa de una característica de ese individuo. Es decir, este fragmento de ADN informa de el color del pelo de este individuo o del color de los ojos de este individuo, ¿vale? De forma que la suma de todos y cada uno de los genes que componen su genoma constituirá todo el individuo. Bien, seguimos para adelante. Mutaciones. Bueno, las mutaciones. Habéis oído de la terrible enfermedad que es el cáncer, ¿vale? El cáncer, pues muchas veces se produce porque una célula o varias células no obedecen al proceso biológico, ¿vale? Su ADN muta, su secuencia de adenina, guanina, citosina, timina y tal se altera y esa célula no obedece las órdenes para la cual ha sido creada, comportándose como una célula cancerosa que va por libre, se va reproduciendo y va formando tumores y tal. La alteración de ese material genético puede ser debido a causas externas, por ejemplo radiación, tabaco, etcétera, o causas internas, es decir, que dentro de nuestro organismo tenemos en nuestro genoma partes de la cadena donde vemos que ese individuo a cierta edad va a ser vulnerable a algo, a padecer un cáncer de mama, etcétera, ¿vale? Tener en cuenta que la medicina en el futuro yo pienso que va a ser preventiva y no curativa porque es más barata. Cada uno de nosotros supongo que llevará un genoma escrito en un chip donde insertarán nuestro chip en alguna parte del cuerpo y si a ti te pasa algo en, yo qué sé, en Alemania, ¿vale? Pues sin conocerte miran tu chip tal y te pueden diagnosticar qué enfermedad vas a padecer en el futuro, sin ser tu médico de cabecera, solamente mirando el chip, ¿vale? Bueno, esto es ciencia ficción, de momento, ¿vale? Vamos a lo que nos ocupa, mutaciones. Son alteraciones del material genético, es decir, esa secuencia de adenina, guanina, timina, tal, se altera y se cambia, ¿vale? Tipos de mutaciones, pueden ser mutaciones génicas, donde se altera la secuenciación de nucleótidos en el ADN, o puede ser mutaciones cromosómicas, donde se altera la estructura o el número de cromosomas. Luego génicas, se altera la secuenciación del ADN y cromosómicas, se altera la estructura o el número de cromosomas. Las mutaciones pueden tener efectos positivos en el individuo o efectos negativos, que suponen un perjuicio, ¿vale? Una alteración de una determinada secuencia posiblemente tenga un efecto positivo, pero nosotros lo que conocemos siempre es el efecto negativo, el cáncer, ¿vale? Sobre todo. Origen de las mutaciones. ¿Dónde está el origen de las mutaciones? Pues esas mutaciones pueden ser que sean naturales, se producen de manera fortuita durante los procesos de duplicación del ADN o de reparto de los cromosomas en la división celular, ¿vale? Cada vez que el ADN se duplica, siempre existe la posibilidad de que se cometa un error. Igual que cuando haces una fotocopia de la original, la copia sale un poquito, no es igual. Y luego la copia de la copia no es igual, ¿vale? Entonces se van produciendo errores. Y sobre todo con la edad, ¿vale? Luego eso es lo que produce el acortamiento de los telómeros. Los telómeros son unas cosas que hay en los extremos de los cromosomas que cuando se acortan, ¿vale? Es porque ha habido muchas copias de células ya. Entonces ya llega como que ya se envejeció y la probabilidad de que las copias salgan mal y de que haya cáncer es mayor, ¿vale? Y mutaciones artificiales. Mutaciones artificiales son causadas por agentes mutagénicos, como pueden ser físicos, es decir, radiaciones que dañan el ADN, rayos X, rayos UVA, radiación nuclear. Químicos, sustancias que alteran el ADN, como el alquitrán del tabaco, gases mostaza. Biológicos, virus, como el oncovirus, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, la bacteria esta que está en el
en el sistema digestivo, que es la Helicobacter pylori, que padece además mucha gente esta. Bien, vamos a la genética, ¿vale? Voy como un rayo, me estoy haciendo el vídeo del tema entero. Genética y problemas de genética. Bien, este individuo llamado Gregor Mendel, al cual se le atribuyen las leyes de Mendel, también conocidas como leyes de la herencia, ¿vale? Son 3 leyes de Mendel, pero aquí en cuarto solamente vamos a ver 2 leyes de Mendel. Bien, pues las leyes de Mendel están basadas en 2 experimentos que hizo este individuo con guisantes de color verde y de color amarillo. Sí existen guisantes de color amarillo, no me miréis así, que sí existen, ¿vale? Los que echamos a la paella son verdes, pero hay amarillos. Bien, primera ley de Mendel, experimento 1. Este individuo observó que cruzaba semillas amarillas y verdes, ¿vale? Y curiosamente todas las nuevas plantas producían semillas amarillas, ¿vale? Y que quiso explicar este fenómeno. Para explicarte este fenómeno, primero tienes que entender que existen genes dominantes y genes recesivos, de una determinada característica o cualidad, por ejemplo, color del pelo, color de los ojos. Es decir, nosotros cogemos una cualidad, color del pelo, ¿vale? Y, por ejemplo, el color del pelo tenemos negro, ¿vale? Un gen de tu padre que le informa que es pelo negro y un gen de tu madre que le informa que es pelo rubio. Pues bien, el negro es gen dominante frente al rubio, es decir, que cuando haya se junten dos genes, que luego vamos a ver que son alelos, dos genes alelos, que informan de la misma característica, pero contradictoria, va a haber uno que domina sobre el otro. Siempre va a haber uno dominante y otro recesivo. No siempre, ¿eh? Hay casos que aún no lo vamos a ver, pero que se llama codominancia. Codominancia es cuando no domina ni uno ni otro, ¿vale? Pero de momento vamos a aceptar que existe un gen dominante y otro recesivo. El color de los ojos, pues sabéis que el azul es muy difícil de ver. ¿Por qué? Porque es recesivo. El marrón es dominante. Si se junta gen marrón con gen azul, pues domina el marrón, ¿vale? Al final sale marrón el descendiente. Bueno, cuando se junta un gen dominante con uno recesivo, el dominante prevalece sobre el recesivo. Por ejemplo, en los humanos el color del pelo negro es dominante sobre el rubio y el color de los ojos marrones domina sobre el azul. Cada ser vivo tiene 2 genes que informan de una misma cualidad, ¿vale? Uno heredado del padre y otro heredado de la madre. Cuando 2 genes de un individuo informan de una misma cualidad se llaman genes alelos, es decir, aquellos genes que informan de la misma cualidad, por ejemplo, el gen del padre que informa del color del pelo y gen de la madre que informa del color del pelo. Esos 2 genes son alelos, ¿vale? Ejemplo, bueno, vosotros, por ejemplo, tenéis 2 genes que os informan de vuestro color de ojos, uno heredado de vuestro padre y otro de vuestra madre. Pues bien, esos 2 genes son alelos. Vamos al experimento 1, ¿vale? De la ley de Mendel. Vamos a llamar con una letra mayúscula al gen dominante, una A mayúscula, ¿vale? Vamos a elegir la A. Vamos a llamar al gen recesivo con una A minúscula, ¿vale? Entonces, ¿cómo se explica que mezclando semillas amarillas con verdes salgan todas amarillas? Pues la única forma que se puede ver es que se junten esta pareja de genes alelos A mayúscula, es decir, 2 dominantes de color amarillo con 2 recesivos de color verde. A la hora de hacer los cruzamientos, que se hace así, esta A, ¿vale? Con esa A. Luego esta A con la otra A que queda. Ahora vamos a esta A. Esta A con la primera A y luego esta A, que es la A que queda, con la A que queda. Entonces las parejas que se forman serán descendientes con el genotipo A mayúscula A, A mayúscula A, A mayúscula A y A mayúscula A. Resulta de que como origina estas combinaciones de A mayúscula A y el amarillo es dominante frente al verde que es recesivo, todas y cada una de los guisantes que van a salir, ¿vale? Van a ser amarillos. El 100% de la descendencia es amarillo. Es decir, la primera ley de Mendel, que
que mezclaba semillas amarillas y verdes para dar todas amarillas, solo se entiende desde el punto de vista de este cruzamiento, ¿vale? Y todos los problemas que vamos a hacer de genética que luego van a aparecer es aplicar un poco el sentido común de estas dos leyes y jugar con ellas. Hemos visto una, ahora veremos la otra, para sacar todos los problemas, ¿vale? Lo que pasa es que hay que practicar un poquito para hacerlo bien. Bien, pues estos genes, ¿lo veis? He puesto que son alelos porque informan de la misma característica, los mismos que estos, ¿vale? Otra cosa que quiero añadir, mirad, el código A mayúscula, A minúscula, igual que este código A mayúscula, A minúscula, o este código A mayúscula, A mayúscula, se le llama genotipo. Genotipo. Este código es genotipo. El genotipo A mayúscula, A minúscula, genotipo A mayúscula, minúscula, genotipo A mayúscula, A mayúscula, genotipo A minúscula, A minúscula. Y luego hay otra cosa que se llama el fenotipo, ¿vale? El fenotipo es la expresión física a que da lugar el genotipo. Por ejemplo, A mayúscula, que es el genotipo, da lugar al color amarillo, que es el fenotipo. El genotipo A mayúscula, A minúscula, da lugar al fenotipo llamado color amarillo, ¿vale? Fenotipo, la expresión de ese código, ¿vale? Bien. Bien, cuando se juntan dos dominantes, ¿vale? A mayúscula, A mayúscula. O cuando se juntan dos recesivos, A minúscula, A minúscula. Es decir, cuando estas dos letras son iguales, como estas dos letras son iguales, las dos mayúsculas o las dos minúsculas, se dice que es homocigótico. Pero si se juntan dos distintos, es decir, A mayúscula con la minúscula, es heterocigótico, ¿vale? Luego cuando una mayúscula está con una minúscula, heterocigótico. Y cuando son iguales, homocigótico. Bien. Traducción mía, pone aquí de la primera ley de Mendel. Cuando cruzamos semillas de guisantes homocigóticas amarillas, dominantes con semillas de guisantes homocigóticas verdes, recesivas, la descendencia será toda heterocigótica del rasgo dominante, es decir, amarillas. Bien, vamos a ver la segunda ley del Mendel, que es el segundo experimento, ¿vale? Mendel observó que cuando cruzaba, una vez que había cruzado las amarillas con las verdes y había dado todo amarillo, cogió estas amarillas y las cruzó entre sí para ver qué pasaba, ¿vale? Es decir, Mendel observó que al cruzar las semillas amarillas obtenidas en el experimento 1 entre sí, obtenía semillas amarillas y verdes en una proporción de semillas amarillas 75% y verdes 25%. ¿Explicación de eso? Pues que cruzaba este con este. Y al cruzar este, todas las posibilidades son esta letra con esta, ¿vale? A mayúscula, esta letra con la otra, A mayúscula, A minúscula, esta minúscula con la primera, formando A mayúscula, minúscula, y esta minúscula con la otra minúscula, formando A minúscula, A minúscula. De manera que da amarillas, amarillas, amarillas y verdes. ¿En qué proporción? Pues 1 de 4, una verde por cada 3 amarillas. Eso traducido en porcentaje son 3 amarillas y una verde, de 4 totales son 75% amarillas, 25% verdes, tal como decía la segunda ley de Mendel, ¿vale? Y en cuanto a ser heterocigóticas y homocigóticas, pues vemos que esta es homocigótica, esta es homocigótica y estas dos son heterocigóticas. Por tanto, tenemos dos homocigóticas que corresponden a un 50% y dos heterocigóticas que corresponden al otro 50%. Y bueno, fin, ¿vale? Esta es toda la teoría a todo charpa, rapidísimo, de lo que es este tema. Y luego es jugar con problemas de genética, que van a ser problemas, y la teoría pues va a ser tipo test, preguntas cortas y todo eso. Luego intentaré mandaros pues algunos problemas de genética, bien en forma de vídeo, bien en forma de que os doy hojas y luego los resolvemos en clase. No lo sé, depende de cómo vaya de tiempo, ¿vale? Porque unas veces me da tiempo a hacer vídeos, otras veces digo, pues, ¿vale? Bueno, pues nada, sin nada más que decir, me despido de vosotros en este vídeo. Hasta luego.